¿Qué tal, queridos amigos? Llegamos ya al colmo de la desproporción. Fíjense, aquí estoy en el campo, conviviendo con veladores, con campesinos, con conserjes, con elementos que cuidan las casas y que pues están destinados a una economía pues digamos lejana de lo que ganan los grandes millonarios de este país. Aquí prefiero yo convivir con todos ellos, porque son buenas personas, porque son mexicanos que creen en su país y porque muchos de ellos están influenciados por la manipulación colectiva que lanza todos los días desde la mañanera el señor López Obrador. Pero digo que llegamos al colmo de la incongruencia y de la desproporción, porque hace unas horas el senador Óscar Cantón Cetina, morenista ahora, fue priista muchos años, como todos ellos, se lanzó a decir que Lorenzo Córdoba no podía tocarlo, que quién se creía que era, que no eran iguales. ¿Está hablando en serio el senador Cantón? Que por cierto es de Tabasco, por si fuera poco, motivo de una gran alianza entre el periódico de los Cantón Cetina, aunque no tiene nada que ver Óscar en él, pero se entiende que hay una vinculación, y por supuesto el presidente de la República de origen tabasqueño. Alguna vez pronostiqué, allá mismo, en ese mismo periódico, que llegaría un tabasqueño a la presidencia. Esto lo dije en 2006, cuando había dos tabasqueños en la contienda, López Obrador y Roberto Madrazo. Yo creía que López Obrador podía ganar las elecciones aquellas, y de verdad pues yo creo que las ganó, aunque muchos piensen lo contrario, y aunque Calderón se haya esforzado, que fue el triunfador, en tratar de descalificar todas las voces que tienden a señalar que fue un presidente que surgió de la ilegalidad. Pero más allá de esta situación, tenemos que decir que los diputados y senadores han perdido la perspectiva de la realidad. Miren ustedes, los senadores y diputados son representantes populares. Se dice que esa representación popular, la de la soberanía popular, se da a través de las cámaras de diputados y de senadores. Pero en la realidad se han convertido en representantes de sus respectivos partidos, no de la sociedad que votó por ellos, no de los ciudadanos que hicieron a través del sufragio universal posible que los diputados y senadores fueran tenidos en cuenta para llegar a ocupar sus curules y escaños con generosas dietas, sobre todo por los bonos que reciben. Se quejaron mucho sobre lo que gana Lorenzo Córdoba. Yo también pienso que lo que gana Lorenzo Córdoba es excesivo, que debiera haber un reajuste en lo concerniente. Pero tiene razón Lorenzo Córdoba al decir que el sueldo no se lo fijó él, sino se lo fijó el Congreso, para que dedicara su tiempo completo a la cuestión de ser árbitro electoral. Pues bien, Lorenzo Córdoba, aunque gane mucho más que el presidente, es el único contrapeso que tiene el presidente. Ya hemos visto que la Cámara no sirve, que los senadores no se atreven, la Cámara de Diputados me refiero, en primer término, porque sencillamente hay mayoría de Morena, una mayoría que es la que equivale a aquella mayoría priista que tanto daño nos hizo a los mexicanos. La mayoría del PRI va a ser mayoría de Morena, y con ello se confirmó el maridaje, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, entre la partidocracia y el presidencialismo. Es esto lo que tiene que romperse, porque de otra manera el sistema político mexicano estará al amparo de los caprichos de aquellos que llegan al poder y se olvidan cuáles son sus orígenes. Mire usted, señor Cantón Cetina, hemos hablado algunas veces, usted y yo ya sabemos de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. Pero definitivamente usted no tiene ningún derecho a decirle al presidente consejero del INE que no son iguales, que no lo toque,
con una prepotencia inaudita. No tiene usted derecho, porque debe recordar que usted es el sirviente, aunque parezca despectivo, del pueblo mexicano. Usted como senador o como diputado, en el caso de los diputados, tiene que entender con claridad meridiana que usted está allí para servir, no para servirse de los mexicanos. Y en ese sentido, los mandatarios son ustedes, aquellos que obedecen, el mandatario federal, el titular del Ejecutivo, y también todos aquellos que forman parte del Legislativo y del Judicial. Están para servir. Los que ordenan, los que mandan, son aquellos que todos juntos formamos la soberanía popular, que formamos, sí, lo que llamamos los mandantes, los que ordenan el curso de las cosas. Lamentablemente nuestro sistema se ha comido estas situaciones, se ha comido por conveniencia, por una atroz negligencia política, porque realmente no ha habido un contrapeso real al poder omnímodo de los poderes de la Unión. Y esto, queridos amigos, no es democracia, esto es una falacia, decirlo así. Es una autocracia multiplicada, una autocracia que deviene en aristocracia, el gobierno de unos cuantos en favor de unos cuantos. Porque no puede ser que un senador se crea superior a los demás y le diga al presidente consejero del INE que no lo toque, porque no son iguales. Claro que no son iguales. Usted, señor senador Cantón Cetina, es el que debiera tenerle mayor respeto al consejero del INE, porque el consejero del INE está defendiendo en este momento, y ha sido así, la voluntad de los mexicanos. Y los mexicanos somos los que le ordenamos a usted, señor Cantón Cetina, cómo debe obrar, aunque no lo hagamos físicamente por la imposibilidad de hacerlo, reuniendo multitudes. Pero sí debiera usted entender que usted debiera ser vocero de la ciudadanía, no lamechanclas del presidente de la República, no un hombre que se postra ante la figura presidencial y que además se muda de partido a partido porque así le conviene a sus ambiciones personales, no al pueblo, no a Tabasco de donde proviene, no. Usted le debe respeto a los mexicanos y le debe respeto a todos los mexicanos, desde el presidente consejero del INE hasta el más humilde de los mexicanos, el que haga las tareas más mal pagadas. Generalmente son, desgraciadamente, los ejidatarios, los campesinos. Pero no son solamente ellos. Muchos otros mexicanos no tienen un ingreso suficientemente bueno para poder competir con las grandes fortunas que en México son privilegiadas, con neoliberales o con estos López Obradorista marxistas que están fraguando yo no sé qué para la segunda mitad del periodo del señor López Obrador. Yo no me entiendo cuál es el origen de todas estas situaciones tan extrañas que se están dando en México. No puedo comprender cómo, por ejemplo, se ha modificado la política migratoria y lo que ha hecho López Obrador es, para congraciarse con el señor Biden, el presidente de los Estados Unidos, incorporar a la Guardia Nacional a migrantes y a sicarios, como lo he venido diciendo durante varios días en estos videos. Esto es lo que ha hecho usted con la política de inmigración. Pero al mismo tiempo, no le importa despilfarrar dinero en obras que no van a funcionar, que no sirven, que son una vergüenza para México, cuando realmente los mexicanos necesitamos el apoyo gubernamental para muchas otras cosas, entre ellas las medicinas, las vacunas. No puede usted terminar con la vacunación contra COVID, para empezar la vacunación contra influenza, cuando hay tantos y tantos y tantos mexicanos que todavía no están inmunizados contra la posibilidad de morir si contraen COVID. Porque la vacuna no es para evitar que le dé COVID a las personas, sino más bien para evitar que si contraen COVID
no se mueran. Y esto es otra de las grandes falacias de López Obrador, porque no cuenta con el 1.100.000 muertos que en realidad se han dado con motivo de la pandemia, sino cuenta lo que él conviene, lo que a él le conviene. 290.000 muertos oficialmente por la pandemia. Pero la realidad la palpamos todos los días. Son más de 1 millón de muertos por la pandemia y usted sigue mintiendo como si todos fuéramos retrasados mentales. Y con esos retrasados mentales quiere usted construir una TTTT que parece más bien insecticida, nombre de insecticida, que verdadera transformación para México. Lo siento, me da mucha tristeza decirlo, pero se han perdido los valores, se han perdido los equilibrios, se han perdido desgraciadamente el orden institucional y también, por supuesto, el pudor de los diputados y senadores que sin empacho tienden a insultar y ofender a los que creen desiguales, a los que sienten que son desiguales cuando es totalmente al revés. El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, al que yo cuestioné por su racismo hace años, cuando se puso a querer imitar a un indígena que acudió a las audiencias de esta institución, lo cuestioné severamente por ello y pedí su cabeza, sí, pedí su cabeza. Pero hoy, sinceramente, es la única persona que está dando la cara por la democracia en nuestro país. No al presidente López Obrador, ¿qué va? ¿Qué va? A él lo que le interesa sencillamente es ir apergollando a todos los que puedan ser rivales de su partido y de él. No sé si en 2022 o en 2024. Debemos sacarlo en 2022, aprovechando la revocación de mandato, que no es ratificación. Cuídense de estos mentirosos, de estas víboras mentirosas y pueriles que hablan de que la revocación y la ratificación son lo mismo. Esto es absurdo. Los que pedimos la revocación lo hacemos porque usted ha roto con el Estado de Derecho. Y esto es lo más serio que podemos imputarle. Además de los genocidios que significan la muerte de tantos mexicanos a causa de la violencia de los grupos criminales y la muerte de tantos mexicanos como consecuencia de una pandemia mal controlada. Quizá por eso tiene usted tanto deseo, tanto propósito de llevar a la cárcel a Ricardo Anaya, quien fue su rival como candidato del PAN a la presidencia de la República en 2018. Y que no se ha cansado usted de perseguir, ahora lo liga a ese títere que tiene usted ahora momentáneamente en prisión, Emilio Lozoya Austin, quien por ir a cenar a un restaurante de lujo fue motivo de que se le aprendiera. Y ya en la cárcel, pues tendrá que decir todo lo que le diga el fiscal general de la República por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Esto, señores, no es cuestión de juego. Ricardo Anaya no es un criminal, no es un personaje que haya estado en la estafa maestra que se quedó con el filtro, con Rosario Robles, como una venganza de López Obrador a que no la pudo seducir. O bien, ¿dónde están los secretarios de Hacienda? José Antonio Sánchez Anaya, José Antonio Meade y el propio, sobre todo, Luis Videgaray Caso. Esos son los que fraguaron e hicieron la estafa maestra y no los ha tocado usted, presidente, ni la Fiscalía. Todo lo demás que digamos sale sobrando. Mucho más esta actitud prepotente y pueril de un senador de la República. Menos mal que tenemos cosas para enorgullecernos. El triunfo del Canelo Álvarez, el tercer lugar que obtuvo en el Gran Premio de México Checo Pérez, y el hecho de que tenemos muchos mexicanos valiosos que están aportando a la cultura, al arte y a la inteligencia lo que no es capaz de aportar el gobierno, siquiera un poco de seguridad para los mexicanos. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.